Dicen que los buenos amigos son contados con los dedos de una sola mano. ¿Qué opinas al respecto? Te invito a escuchar la siguiente historia. Tiene varios matices escalofriantes. Si quieres escuchar más relatos de brujería, suscríbete. Y así, juntos vivamos con el miedo. En aquel entonces, vivía en una pequeña ciudad del estado de Yucatán. Crecí en una casa modesta con mis padres y mis 2 hermanos. Mis días transcurrían en medio de juegos y aventuras, siempre en compañía de mis amigas inseparables, Isabel, Mariana y Teresa. Recuerdo que tenía tal vez unos 10 años cuando todo comenzó. En esa época el mundo era un lugar simple, sin tanta tecnología, así que nos la pasábamos jugando en la calle después de hacer las tareas. Mis amigas y yo éramos inseparables. Nos conocíamos desde que teníamos uso de razón, y para nosotras la amistad era lo que más importaba. Cuando fuimos creciendo, cada uno empezó a desarrollar más su carácter y también nuestros cuerpos. Mi familia es muy delgada y alta. Mis padres son originarios del estado de Nuevo León, y ahí la estatura por alguna razón es más alta. Aclaro que no es la regla, pero en aquel entonces se notaba mucho la diferencia. Al día de hoy los muchachos parecen que todos son más altos que antes. Como dicen, mejora la especie. Pero en aquella época no era tan común que las chicas en el sureste midieran más de 1,70 m, que era lo que yo medía cuando tenía 16 años. Además de tener un cuerpo esbelto, ya que practicaba baloncesto, así que eso ayudó en gran parte a mi desarrollo. Mis amigas no lo veían de buena manera. Empezaron a aparecer celos entre nosotras. Cuando no estaba con ellas, me criticaban, hablaban mentiras a mis espaldas y 1000 cosas más. Eso me enteré tiempo después, pero en aquel entonces yo no lo sabía y al no saber, seguía con ellas como si fueran mis grandes amigas. Y así continuamos hasta que cursamos el 3er año de preparatoria. Ahí era muy común escuchar que la gente hacía brujería, amarres y demás. Incluso cuando alguna persona tenía un malestar en los huesos, no iba a un doctor sino a un huesero. Así que en nuestra comunidad no era nada extraño que se hiciera mención a la brujería, fantasmas, o incluso duendes, o mejor conocidos en la zona como aluches. Con el tiempo comencé a notar cosas raras en mis amigas. Ya no eran las mismas de antes. A veces cuando nos reuníamos sentía que me observaban de manera diferente, como si supieran algo que yo no. Isabel, que siempre había sido la más risueña, se volvió reservada, mientras que Mariana y Teresa empezaron a salir solas, dejándome fuera de sus planes. Aunque intentaba no darle importancia, sentí en el fondo que algo no estaba bien. Una noche salimos como solíamos hacer, a dar una vuelta por las calles del centro. Mientras caminábamos, Teresa rompió el silencio con una historia que había escuchado. Dijo que oyó a su madre platicar con una amiga y que dijo que una chica de la escuela se puso muy mal, que al parecer estaba poseída por un espíritu, que empezó a actuar de manera extraña, como si no fuera ella misma, que los padres de la muchacha no sabían qué hacer, que la llevaron a varios médicos tanto del pueblo como de la capital, pero no encontraron algo extraño, no sabían qué enfermedad la estaba aquejando. Entonces la llevaron a la curandera, doña Mari, para que hiciera un ritual y la liberara. Mis amigas comenzaron a comportarse de manera morbosa, hacían comentarios grotescos sobre la historia de la chica supuestamente poseída, como si fuera un chisme más, algo para entretenerse. Yo por mi parte me mantuve en silencio. Siempre he respetado profundamente todo lo relacionado con la brujería y lo sobrenatural, así que hacer comentarios frívolos o dolosos sobre algo tan serio nunca ha sido lo mío. Al escuchar la historia, una inquietud se apoderó de mí.
Sin embargo, mis amigas no parecían compartir esa preocupación. Teresa, en particular, la contaba con una especie de entusiasmo, como si fuera solo un cuento de terror más, algo para asustarnos antes de ir a dormir. Pero había algo en su tono, en la forma en que sus ojos brillaban, que me hacían sentir que había más detrás de sus palabras. Un par de días después, mientras caminábamos juntas por el centro del pueblo nuevamente, Teresa volvió a sacar el tema. Dijo que qué nos parecía si íbamos a la casa de la chica, que quería ir a ver aunque sea por fuera, para ver cómo está todo. Lo hizo con un tono despreocupado. Mariana e Isabel sintieron de inmediato y hasta dijeron que sería emocionante. Me sentí incómoda con sus palabras. Yo les dije que no creía que sea buena idea, pero ellas seguían insistiendo como si fuera una especie de aventura emocionante. Dijo Mariana que solo sería un vistazo rápido, tratando de convencerme. A pesar de mis objeciones, terminaron arrastrándome. Sabían que no quería ir, pero su insistencia fue tal que al final tuve que acceder. No quería ser la única que se quedara atrás, aunque cada fibra de mi ser me decía que aquello no iba a terminar bien. Cuando llegamos frente a la casa de la chica, algo extraño comenzó a envolverme. La casa aparentaba ser una casa vieja y descuidada. Parecía estar rodeada de una energía oscura. Sin embargo, en las mañanas no se veía así. Tal vez era mi apreciación, pero con solo estar afuera, me dio mucho miedo. Mis amigas, sin embargo, no parecían notar nada fuera de lo común. Isabel se acercó al portón y trató de espiar hacia adentro. Teresa, con voz emocionada, le preguntó que si veía algo. Isabel solo dijo que era una casa vacía. Al parecer, la familia salió. Yo, en cambio, sentía que algo me observaba desde las sombras. Mis manos comenzaron a sudar. Quería irme de ahí lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera decir algo, Teresa propuso meternos al jardín y asomarnos por las ventanas para ver si encontrábamos algo interesante. A regañadientes la seguí mientras rodeábamos la casa. Cada paso que daba me hacía sentir más incómoda, como si estuviéramos cruzando una línea que no debía ser cruzada. De repente Teresa soltó una carcajada y dijo en tono burlón: ¿Se imaginan si alguna de nosotras se nos metiera el chamuco, refiriéndose al maligno? Isabel y Mariana se rieron rápidamente como si fuera lo más divertido del mundo. Yo les dije que no deberían de decir esas cosas. Sabía que no era algo con lo que se pudiera jugar. No obstante, mis amigas continuaron riendo, y luego, como si fuera una broma, comenzaron a decir que si a alguien le sucediera sería a mí, que seguramente a mí me agarraba, dijo Isabel con una sonrisa maliciosa. Sentí como las palabras de mis amigas se convertían en un peso oscuro sobre mis hombros. Era como si en ese instante algo se hubiera activado, algo que no comprendía del todo. Intenté mantenerme calmada, pero el ambiente se volvió cada vez más opresivo. A medida que avanzábamos hacia la parte trasera de la casa, la incomodidad que sentía se transformó en temor. De repente, sin previo aviso, Mariana me empujó, haciendo que tropezara y cayera al suelo. Sentí como la parte trasera de mi pantalón se humedeció, ya que había caído una leve llovizna momentos antes, y mis manos se ensuciaron de tierra negra. Mientras me recuperaba del golpe, las risas de mis amigas resonaban en mis oídos, pero esta vez había algo más en esas risas, algo cruel. Intenté levantarme rápidamente, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchamos el sonido de las puertas de un auto. Giré la cabeza y vi que los señores que vivían ahí habían regresado con la chica que, según decían, estaba poseída. Mis amigas, presas del pánico, se dieron la vuelta y corrieron sin mirar atrás, dejándome sola en el suelo. El corazón me latía con fuerza mientras luchaba por ponerme de pie. Logré incorporarme y traté de salir de ahí lo más rápido posible, pero cuando levanté la mirada, me encontré con la familia que me observaba. Sus rostros estaban marcados por una mezcla de curiosidad,
pero lo que más me perturbó fue la mirada de la chica. Ella se quedó mirándome fijamente. Sus ojos oscuros parecían leerme el alma, y entonces, para mi horror, me saludó con una sonrisa apenas perceptible y me dijo: «Hola, Liliana», con una voz un poco grave. Sentí como la sangre se helaba en mis venas. Nunca había conocido a esa chica, nunca había hablado con ella. Sin embargo, ahí estaba, pronunciando mi nombre como si me conociera de toda la vida. El miedo me paralizó por un instante, pero la urgencia de escapar fue más fuerte. Sin decir una palabra me di la media vuelta y corrí lo más rápido que pude, alejándome de aquella casa, de aquella presencia inquietante. Sabía que lo que acababa de suceder no era normal, y aunque intentaba convencerme de que todo había sido un malentendido, una parte de mí sabía que pasaba algo terriblemente oscuro. Al día siguiente mis amigas vinieron a verme a mi casa. A pesar de que aún estaba molesta por lo sucedido la noche anterior, la recibí de manera educada en la puerta de mi casa. No podía dejar de pensar en cómo me habían dejado atrás, en ese momento tan aterrador. Cuando les mencioné lo enojada que estaba, se rieron y entre risas se disculparon de manera superficial. Sin esperar mi respuesta, mis 3 supuestas amigas se dirigieron directamente a mi habitación, como si nada hubiera pasado. Nos sentamos en mi cama y Teresa, con ese brillo en sus ojos que había comenzado a asustarme, sugirió que invocáramos al mal para hacer un pacto, que podríamos pedir dinero. Dijo con una mezcla de seriedad y emoción. Mi corazón dio un vuelco. Les dije que no deberíamos de hacer esas cosas. Les advertí sintiendo un nudo en el estómago. Les dije que por andar jugando con eso podíamos atraer algo oscuro, que ya había escuchado antes que los niños, e incluso los adolescentes, son susceptibles o más sensibles a lo paranormal, y que me daba miedo hacer eso aunque sea de broma. Pero mis palabras no parecieron tener ningún efecto en ellas. Sin darme tiempo a reaccionar, Mariana, Isabel y Teresa comenzaron a recitar rezos extraños, palabras que no había escuchado antes. Lo que más me asustó fue cuando en medio de esos rezos terribles mencionaron que me ofrecían a mí a cambio de dinero. Les grité que no me gustaba eso, que pararan, que si iban a seguir con esa tontería que mejor se fueran de mi casa. Mis amigas, claramente molestas por mi reacción, dejaron de rezar y se levantaron de mi cama. Sin decir una palabra más, salieron de mi casa, dejando tras de sí una sensación de vacío y peligro. Esa noche el silencio en mi casa era opresivo, como si algo que no pudiera ver se hubiera instalado en cada rincón. Me costó dormir, y cuando finalmente logré cerrar los ojos, fui atormentada por pesadillas llenas de sombras y voces susurrantes. A partir de esa noche, cosas extrañas comenzaron a pasar. Objetos que antes estaban en su sitio aparecían movidos o directamente desaparecían. Escuchaba ruidos en la casa como pasos o susurros, y nadie más podía escucharlos, solo yo. Las luces parpadeaban sin razón alguna, y sentía que alguien me observaba. Intenté ignorarlo. Trataba de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero cada día que pasaba las cosas se volvían más intensas. Comenzaba a temer que las palabras de mis amigas, aquellos rezos insidiosos, hubieran realmente abierto una puerta que nunca debió ser abierta. Y se podría decir que lo comprobé cuando empecé a padecer de situaciones físicas inexplicables. Una noche, después de una de esas jornadas en que los sucesos extraños me habían dejado al borde del colapso, me acosté en mi cama tratando de no pensar en lo que había sucedido. Traté de concentrarme en cualquier cosa que no fueran los rezos de mis amigas, en cómo se habían reído de mí mientras me ofrecían como sacrificio. Pero la mente es traicionera, y cuanto más trataba de olvidar, más claro lo recordaba. Cuando finalmente logré dormir, me sumergí nuevamente en una serie de pesadillas terribles.
Desperté en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Pero lo peor está por venir. Al amanecer, cuando me levanté y fui al baño, noté algo raro en mi reflejo en el espejo. Tenía un moretón en el brazo, uno grande, como si alguien o algo me hubiera agarrado con fuerza. El pánico se apoderó de mí. Pensaba en cómo era posible. Sabía que no había chocado con nada, y menos aún que me hubiera golpeado así sola. Los días siguientes los moretones comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Algunos eran pequeños, otros más grandes, pero siempre en lugares donde no había explicación lógica para su origen. Aparecían no solo en mis extremidades, sino también en la espalda. El miedo que sentía se transformó en terror. Sabía que no podía seguir ignorándolo, que algo estaba terriblemente mal. Recordaba los rezos de mis amigas y me preguntaba si realmente habían invocado algo esa noche en mi cuarto. Algo que ahora estaba conmigo, acechándome, marcándome. Una tarde decidí confrontar a mis supuestas amigas. Tenía que saber si ellas también estaban experimentando cosas extrañas, si estaban pasando por lo mismo que yo. Cuando las vi, sus rostros estaban iluminados por sonrisas despreocupadas, como si nada les estuviera pasando. Cuando les mencioné los moretones, simplemente se encogieron de hombros y se rieron, diciendo que probablemente me los había hecho yo sin darme cuenta. Pero había algo en sus ojos, una chispa de conocimiento que no se reflejaba en sus palabras. Sentía que sabían más de lo que decían, y eso solo aumentó mi miedo. Esa noche antes de dormir recé por primera vez en mucho tiempo. Le pedí a Dios protección, pedí que todo terminara, pero el sentimiento de inquietud no se desvaneció. Cuando cerré los ojos nuevamente, sentí que no estaba sola en mi habitación. No podía soportarlo más. Cada noche era un tormento, y cada día me despertaba con moretones nuevos. Finalmente, rompí en llanto y llamé a mi madre. Le conté todo, lo de la casa de la chica según poseída, lo que hicieron mis amigas de ofrecerme, los ruidos extraños y en general, todo lo que estaba viviendo. Después de escucharme, mi madre me miró con ojos llenos de preocupación. Me dijo que esto no podía seguir así, que me llevaría con doña Mari, la curandera, que ella seguramente me curaría de espanto. No discutí. Sabía que necesitaba ayuda, y si alguien podía hacer algo, seguramente era la curandera Mari. Al día siguiente fuimos juntas a su casa. La señora era conocida en toda la región por su habilidad para curar espantos, quitar maldiciones y proteger a la gente de energías oscuras. Se decía que lo aprendió de su familia, quienes eran descendientes de los mayas y habían adquirido ciertos conocimientos especiales. Cuando llegamos, la sala de espera de la curandera estaba llena de personas, todas esperando su turno. Sin embargo, cuando Mari salió y me vio, su expresión cambió de inmediato. Se acercó a mí rápidamente sin decir una palabra y me tomó de la mano. Me llevó directamente a la habitación donde realizaba sus curaciones, sin importar que había otros esperando. Cerró la puerta detrás de nosotras, es decir, de mi madre y de mí. El ambiente en la habitación cambió por completo. La señora me miró a los ojos y me invitó a sentarme en una silla. Comenzó a examinarme, murmurando palabras en maya. Después de un rato se detuvo y me miró con seriedad. Me dijo que tenía algo pegado a mí, que era un ser oscuro, una sombra me rodeaba, que aquello no era algo que debíamos de tomar a la ligera. Mi corazón se hundió, sabía que había algo malo, pero escuchar esas palabras hizo que el miedo se convirtiera en terror. La señora comenzó a preparar lo que necesitaba para la limpieza, sacó hierbas, velas y un pequeño cuchillo ceremonial. Mientras lo hacía, me dijo que la sombra que me rodeaba era poderosa y que probablemente había sido atraída por los rezos y el pacto que mis amigas habían hecho.
porque aunque fuera en forma de juego, las entidades se sienten invitadas y pueden aprovechar para quedarse en este plano existencial. Me dijo que no debimos de haber jugado con esas cosas, que por lo pronto necesitaba liberarme de esa oscuridad antes de que sea demasiado tarde. Después de aquella sesión tuve que regresar varias veces más. Me dijo que pensara en qué amigas quería tener, que las amigas verdaderas no harían esas cosas, no me lastimarían ni pondrían en peligro mi integridad física o espiritual. Que me apartara de gente que no es buena, porque a la larga podría perjudicar mi vida y tal vez de manera definitiva. La señora Mari no solo se dedicó a limpiar mi energía, también me dio consejos que marcaron el rumbo de mi vida. Me habló de la importancia de rodearme de personas que realmente me valoraran, de amigas que no solo compartieran risas, sino también respeto y cuidado mutuo. Esas palabras me calaron hondo. Me di cuenta de que aunque quería a mis amigas, había algo oscuro en su comportamiento que no podía seguir ignorando. Así que decidí distanciarme de ellas de manera tajante. Fue difícil, pero sabía que era lo correcto. Pero la historia no termina ahí. A pesar de haberme alejado de ellas, seguí enterándome de lo que sucedía con mis antiguas amigas. Y lo que supe no fue muy alentador. Una por una comenzaron a experimentar cosas extrañas, similares a lo que yo había vivido. Al padre de Teresa lo despidieron de su trabajo de manera repentina, sin razón aparente. Otra amiga sufrió una pérdida más trágica. Uno de sus tíos, un hombre fuerte y sano, falleció de manera inexplicable. Al escuchar estas historias no sentí satisfacción, sino una profunda tristeza. Sabía que todo lo que había sucedido era el resultado de jugar con fuerzas que ninguna de nosotras comprendía. Fuerzas que no debían de ser invocadas ni en juego. Al final comprendí que la señora Mari tenía razón. Rodearse de personas buenas y verdaderas es vital. De lo contrario, las malas influencias pueden traer consecuencias en muchos aspectos de nuestra vida, y no solo para uno mismo, sino también para las personas de nuestro alrededor. Suscríbete si quieres escuchar más relatos de brujería. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?